Hola a todos, estamos en su canal Uno Enviado, aquí con el señor Pedro Rojas Martínez, panadero desde hace 57 años, ¿pueden creerlo? Toda una vida de experiencia. Y bueno, aunque la panadería es pequeñita, su pan es gourmet, de lujo. Venimos ahora con él porque queremos hacerle algunas preguntas respecto a la levadura. Y bueno, señor Pedro, nos gustaría preguntarle cuál es la medida que se le echa a cuánto de la harina y cuánto de levadura se le echa para que fermente. En cuestión de pan, pan blanco, pan de dulce, varía un poco en la cuestión. Por ejemplo, con el pan de blanco, que es el pan, el bolillo, se le puede poner hasta 25 gramos por kilo. En el pan de dulce, como lleva más azúcar, se le pone un poquito más de levadura. ¿Por qué? Pues porque la levadura automáticamente tiene 3 elementos: el agua, el azúcar y el medio ambiente. ¿Para qué? Para que se active realmente la levadura. ¿Y qué pasa pues con el azúcar? El azúcar es un activante totalmente de la levadura. Es un animalito lo que se compone la levadura, se activa, se reaviva y su alimento es el azúcar. Así que realmente pues el azúcar es alimento para la levadura y eso es lo que hace que levante el pan. Por eso son de 30 a 35 gramos en el pan de azúcar, sí, y 25 gramos por kilo. ¿Cuánto tiempo tiene que reposar la harina, la masa, una vez que ya le colocó la levadura? En el pan de dulce debe de reposar, después de que termina la revoltura, se debe de reposar más o menos un promedio de 40 minutos. En el pan blanco no, en el pan blanco automáticamente terminando la revoltura se puede elaborar el pan, pero ahí es donde empieza el procedimiento de reposo. Uh-huh. En el pan blanco es de 45 a 1 hora de reposo, uh-huh, que es automáticamente lo que estamos haciendo, esperando el reposo. Y aquí está el pan blanco, okay, y aquí está el pan de dulce, que necesitamos también que reposen los dos. ¿Y reposen los dos para qué? Pues para que pueda tener el proceso de la levadura. ¿Qué pasa si no se le pone levadura a la masa? Hay masas que no llevan levadura, se les llama masas muertas. Esas masas muertas automáticamente no llevan levadura, pero, por ejemplo, una masa que puede ser de polvorón, es donde no lleva levadura fresca, pero lleva otro tipo de levadura, que es la levadura que se activa con el calor. ¿Cuál es la función de la levadura en sí? La función de la levadura es primero, para que el azúcar se active. Es un alimento para el animalito, pero dicen que es el desecho del animalito lo que hace que la levadura trabaje. Y el trabajo que hace es conservar muchas veces la suavidad de un pan con la levadura. ¿Tiene que ver también con que esponje? Claro, que ese es exactamente el desecho del animalito, que es lo que hace que esponje. Okay. Les mando un saludo y realmente es un trabajo que para mí, después de 57 años, sigo de verdad disfrutando lo que hago. Pues le damos muchas gracias a don Pedro aquí en su panadería, La Cima. Los invitamos a que vengan a probar su pan. Les repito, es una panadería pequeñita, pero su pan es de altura. Muchas gracias, don Pedro. Y pues nos estamos viendo próximamente. Gracias. Quiero agradecer a don Pedro por habernos permitido haber entrado hasta la intimidad de su panadería. Qué interesante, ¿verdad? Ver todo lo que sucede con la masa, la levadura, todo lo que él nos ha explicado.
¿Sabías que Jesús usó una ilustración parecida? Ahí en el Evangelio de Lucas y de Mateo, los dos en el capítulo 13, Jesús habló a sus discípulos y les dijo: ¿a qué haré semejante el reino de los cielos? Recuerda que cuando Jesús estaba dando estas ilustraciones era para compartirnos una enseñanza, y esta enseñanza tenía que ver con hablarnos de un principio que opera en el reino de los cielos, tal y como lo vimos en la sesión pasada de la parábola de la semilla de mostaza. Pero hoy Jesús usa el ejemplo de la masa y la levadura y dice: ¿a qué haré semejante el reino de los cielos? Pues el reino de los cielos es como cuando una mujer esconde en 3 porciones de masa levadura y la deja hasta que todo fue leudado. ¿Qué nos dice este principio? Así como el Señor Pedro nos ha hablado de lo que opera en la masa y cómo lo hace para que el pan pueda tener su forma, su sabor, su aroma, Jesús nos está diciendo a ti y a mí que eso es lo que hace el reino de Dios en tu vida y en mi vida si recibimos estos principios. Estos principios hablan de que tu vida es transformada. Fíjate que yo cuando empecé a conocer respecto a Dios, yo quería que mi vida fuera transformada en un chasquido, pero de repente me sentía frustrado y decía: híjole, como que no hay cambio, no hay transformación en mi vida. Pero con el tiempo me di cuenta que poco a poco mi vida fue siendo transformada. ¿A qué? A reflejar el carácter de Jesucristo. Es un gran reto, pero es algo que Él hace en tu vida y es algo que Él te está diciendo. Si tú permites que Jesús entre en tu corazón, que el reino de los cielos se haga patente en tu vida, este principio opera. Algo pequeño va a empezar a crecer poco a poco en tu vida. Qué interesante, ¿no? Porque esto se ve reflejado en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestro temperamento, en todo nuestro yo. Y es algo que va sucediendo poco a poco y que se va expandiendo, se va expandiendo. Qué interesante y qué maravilloso principio nos está diciendo Jesús en esta parábola de la levadura. Ahora, esto no nada más se ve reflejado en lo individual, sino en toda la iglesia de Jesucristo. La misma iglesia ha sido como esa pequeñita masa que empezó cuando Él vino a esta tierra y murió en la cruz y resucitó y encomendó a sus discípulos a hablar de estas buenas noticias. Empezó como algo pequeñito, pero poco a poco se fue expandiendo. Entonces podemos ver que esto opera en lo individual, en cada creyente, pero también en la iglesia, viéndola como un cuerpo. Así que un principio más para que consideremos, y esto es algo que Dios quiere hacer en tu vida. Tú lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a recibir sus enseñanzas, a guardarlas en tu corazón, a meditarlas, a practicar lo que estás aprendiendo. Y esas malas actitudes que a veces tenemos, te vas a dar dando cuenta que poco a poco se van a ir haciendo a un lado para darle paso al carácter de Jesús en tu vida. Bueno, yo quiero invitarte a que nos sigas acompañando en este tu canal Uno Enviado, que le des like, que te suscribas y que además compartas. Hay mucha información en las redes sociales y muchas nos entretienen y nos hace pasar un rato agradable, sonreímos, etc. Pero esta información transforma tu vida. Ahora imagínate si tu vida empieza a ser transformada como esa masa que recibió la levadura. Imagínate tu familia, imagínate tu entorno, imagínate tu país, este país que tanto lo necesita. Bueno, nos vemos en YouTube, Facebook e Instagram. Uno Enviado, no lo olvides.